Queremos encontrar el área del triángulo PQR dados los tres vértices, que son puntos en el espacio. Podemos encontrar esta área usando vectores, donde si tenemos un triángulo formado por el vector V y el vector W, el área de ese triángulo es igual a 1 o 2 veces la magnitud del producto cruzado del vector V y el vector W. Entonces, antes de encontrar esta área, echemos un vistazo en estos tres puntos en nuestro triángulo en el espacio. Así que aquí están los tres puntos y observe cómo he formado el triángulo. El punto azul es el punto P y los puntos rojos, estos dos puntos aquí, son los puntos QR. Entonces, lo que haremos es encontrar el vector PR y PQ, que son estos vectores azules, el vector aquí y el vector aquí. Debido a que estos dos vectores forman el triángulo, podemos usarlos para encontrar el área de este triángulo. Entonces encontraremos su producto cruzado, luego encontraremos la magnitud de su producto cruzado, luego multiplicaremos por 1 o 2 para encontrar el área del triángulo. Regresemos y encontremos el área de este triángulo. Queremos comenzar determinando el vector PQ y vector PR en forma de componente. Para hacer esto, tomaremos las coordenadas terminales y restaremos las coordenadas iniciales de los dos puntos. Entonces, para el vector PQ, el componente X sería 1 menos 5 negativos. El componente Y sería negativo 6 menos 5. Y el componente Z sería 6 menos 5 negativos. Entonces, el vector PQ tendría un componente X de 6, un componente Y de 11 negativo y un componente AS de 11 positivo. Y ahora para el vector PR. El componente X sería 2 menos 5 negativos. El componente Y sería negativo 3 menos 5. Y el componente Z sería 4 menos 5 negativo. Entonces el vector PR tiene un componente X de 7. Componente Y de 8 negativo y componente Z de 9 positivo. Ahora que tenemos los dos vectores que forman el triángulo, encontraremos su producto cruzado. Haremos esto usando un determinante de 3 por 3. Entonces, la primera fila serán los vectores unitarios Y, J y K. La segunda fila usaremos los componentes del vector PQ, por lo que tenemos 6 negativos 11, 11. La tercera fila serán los componentes del vector PR, por lo que tendremos 7, 8 y 9 negativos. Esto será igual a 2 por 2 veces determinantes del vector unitario Y, menos un vector de tiempos determinantes de 2 por 2 J más un vector de tiempos determinantes de 2 por 2 K. Y ahora para encontrar los elementos en este primer determinante de 2 por 2, eliminaremos la fila y la columna del vector Y. Entonces eliminamos la fila 1, la columna 1. Los elementos restantes son los elementos en este primer determinante. Entonces tenemos negativo 11, 11, negativo 8 y 9. A continuación, eliminaremos la fila y la columna del vector unitario J, por lo que eliminaremos la fila 1 nuevamente, pero ahora eliminaremos la columna 2. Entonces los elementos restantes serán 6, 11, 7 y 9. Y luego, para este último determinante, eliminamos la fila y la columna del vector unitario K. Entonces eliminamos la fila 1 nuevamente y ahora eliminamos la columna 3. Entonces esto nos daría 6, 11 negativos, 7 y 8 negativos. Y ahora encontraremos este primer determinante. Aquí tendremos 99 negativos menos 88 negativos. Que se vuelve negativo 99 más 88, entonces tenemos 11 y negativo. Aquí tendremos menos y luego 54 menos 77, que es 23 negativo. Entonces tenemos menos negativo 23 que se convierte en más 23J. Y finalmente tenemos más negativo 48 menos negativo 77. Que es negativo 48 más 77, que es igual a positivo 29. Entonces tenemos más 29, multiplicado por el vector K. Ahora que conocemos el vector PQ, cruzado con el vector PR, tiene un componente X de 11 negativo, un componente Y de 23 y un componente AS de 29. El siguiente paso será encontrar la magnitud de este vector. Entonces, la magnitud de nuestro producto cruzado es igual a la raíz cuadrada de 11 cuadrados negativos.
más 23 al cuadrado, más 29 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de. Ya ingresé esto. Sale a 1491. Lo que significa que el área de nuestro triángulo es igual a 1 o 2 veces esta magnitud. Voy a ir y obtener una aproximación decimal usando la calculadora. Tendríamos 1, 2 o 0.5, multiplicado por la raíz cuadrada de 1490 en adelante, que es aproximadamente 19.3067, y esto sería unidades cuadradas. Entonces, esta es el área aproximada del triángulo formado por estos 3 puntos en el espacio que vemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.